Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Los versículos, hermanos, que hemos visto anteriores, Pablo nos ha recordado el llamado a vivir como imitadores de Dios. Usted se acuerda de esos versículos 1 y 2. Hablamos de caminar en el amor, caminar en humildad y verdad y rechazar comportamientos que nos alejan de nuestro propósito celestial. Entonces, como que dice, Pablo ha pintado un cuadro vívido de lo que significa vivir una vida marcada por la santidad y el autocontrol. Entonces eso está siendo contrastado con los peligros de ser dominados por los deseos de este mundo. Creo que ha sido claro lo que hemos visto hasta el momento. Pero ahora, cuando nos acercamos un poco más a lo que sería esta sección del versículo 18 al 21, Pablo dirige nuestra atención de simplemente evitar los excesos, abrazar el poder transformador de estar llenos del Espíritu. Ahora, esta transición se supone que nos inspire a profundizar en el argumento, es una invitación a reflexionar sobre cómo una vida llena del Espíritu puede capacitarnos verdaderamente para vivir conforme al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo, si lo permite, en el día de hoy. Como acostumbramos, sí quisiera obviamente ver como que dice nuestro punto en la tesis de hoy, y dice: vivan en la plenitud del Espíritu Santo, expresando esa llenura mediante una adoración sincera, gratitud constante y una sumisión mutua en reverencia a ¿quién? A Dios. Ese sería el punto central de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Ahora, con su Biblia abierta, sí quisiera entonces comenzar para poder ver con claridad lo que Pablo nos está apuntando. Miren conmigo entonces versículo 18 con su Biblia abierta. El primer punto que vamos a estar tocando sería: rechaza la embriaguez y abraza la llenura ¿de qué? Del Espíritu. Entonces mire conmigo con su Biblia abierta, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, antes de, como quien dice, entrar a lo que Pablo está diciendo, sí quería dar una idea de tal vez un contexto para entender, porque lo que Pablo no está haciendo aquí es un argumento para convencer a todo cristiano por qué el beber vino es pecado. Eso es lo que está diciendo, pero vamos a ver entonces poco a poco. Número uno, quisiera presentar tal vez una razón cultural y contextual, porque en el mundo greco-romano la embriaguez se asociaba comúnmente con el culto pagano. Es importante también entender por qué es que Pablo está diciendo lo que está diciendo. Entonces, el estar embriagado se asocia con una adoración que es pagana, especialmente los cultos de Dionisimo, también conocido como Baco, un dios falso, el dios del vino y del éxtasis. ¿Qué conexión más conveniente? El vino y el éxtasis. Dicho sea de paso, estos rituales incluían consumo exceso de vino, pérdida del autocontrol, supuesta inspiración divina a través de estados alterados. Esto es lo que ellos hacen en sus adoraciones. Entonces, Pablo no está simplemente advirtiendo contra el exceso personal, como nos había dicho hasta el momento, sino que ahora está tomando distancia deliberadamente entre la adoración cristiana y la adoración espiritual, en contraste con las formas paganas de la experiencia extáticas. No voy a hablar de eso mucho hoy, porque usted tal vez tiene muchas ideas. Más tarde, cuando llegue a su casa, mire por Facebook muchas iglesias y puede ser que vea algo similar. No sé, puede ser. Dos, cuando vemos la idea del control y la influencia, número uno, Pablo está constatando dos tipos de influencia o llenura. Él está diciendo que uno puede ser lleno, uno puede ser influenciado, uno puede ser controlado, lo que está diciendo Pablo. Y el vino lleva a la pérdida del control. Lo entendemos si usted no tiene control. Un comportamiento irracional y finalmente a la disolución. Esta palabra particularmente en el original es muy clara que esto es lo que está apuntando. Es un desorden, es un descontrol.
Entonces el Espíritu Santo, en cambio, produce dominio propio, sabiduría, gozo, edificación mutua. Entonces vemos aquí un contraste entre lo que es el control y lo que es la influencia. Entonces la pregunta implícita es, ¿qué te llena y te controla? Porque eso es lo que está apuntando Pablo. Por eso está diciendo el mandato, no os embriaguéis con vino. Él está asumiendo, porque él está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que ellos entienden lo que él está diciendo. Pasa que le estoy dando el contexto para que usted claramente entienda lo que está diciendo el Espíritu, por qué lo está diciendo y cuál era el contexto que todo miembro de esta iglesia entendía cuando se leyó esta carta. Ahora, quiero que entienda entonces tal vez un poco de, digamos, una teología bíblica del vino. Imagino que alguien obviamente se va a reír cuando escuchó eso, pero es algo que está en la Biblia y hay que hablarlo. Número uno, el vino en la Escritura no es intrínsecamente malo. Puede ser un símbolo de alegría y bendición. El Salmo 104, versículo 15, Juan 2. Usted puede ver de que se usa el vino de una perspectiva donde Dios está dando esta idea de que eso es algo de alegría, es una bendición. Pero cuando se abusa de él, se convierte en un símbolo de disolución moral y espiritual. Para eso usted puede buscar Proverbios 20, versículo 1, Isaías capítulo 5, versículo 11. De eso no necesariamente el vino, también podemos hablar de muchas cosas, dinero, placeres, vacaciones, muchas cosas, carros, prendas. Pero en este caso lo que el verso nos está diciendo cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, Pablo está apelando a este rico simbolismo bíblico para hacer un punto teológico. ¿Cuál es, Pablo? Esto es lo que dice Pablo, en otras palabras, no sustituyas el gozo espiritual con el gozo mundano. Es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver lo que es el verso porque tenemos que entender lo que está diciendo y por qué. Y lo más claro creo que se cae de la mata cuando dice no os embriaguéis con vino. Y particularmente lo que Pablo está señalando, esta práctica como estamos viendo históricamente, está diciendo si tú te dejas influenciar totalmente en el contraste del espíritu, que se supone que tenga total control de ti, vas a llegar a la disolución. Y si llegas a la disolución, vas a comportarte de una forma que es desordenada, vas a comportarte de una forma que es autodestructiva. Y al fin y al cabo no estás dando testimonio de que eres imitador de Dios. Para algunos puntos de esto. Número uno, quiero que vea que hay una conexión con el mandato previo de andar en sabiduría. Porque cuando estamos leyendo, Pablo decía, nosotros debemos de andar en sabiduría. Debemos de andar de una forma que no es desordenada. Y cuando está hablando de disolución, es interesante porque esta palabra es la misma palabra. ¿Usted se acuerda de la historia del hijo pródigo? Decía que él llegó y gastó todas las cosas hasta llegar a la disolución. Es lo mismo. Hasta el desorden. Hasta aquello que usted ni se imaginaba que haría. Gente dice, no, yo nunca haría esto. Si toma suficiente, todo es posible. Hay gente que dice, lo que pasa en Vegas se queda en Las Vegas, dice alguien por ahí. El punto es de que bajo las influencias la gente hace cosas que nadie espera, pero lo sabía. El exceso de alcohol lleva a la pérdida del juicio y el autocontrol. Algo que es interesante es que el alcohol en realidad es un depresor, no es un estimulante. Pero la gente piensa, no, es que cuando yo me meto unos cuantos, muchachos, yo me siento que soy superhéroe, yo digo lo que sea. Pero estamos mostrando que usted está perdiendo su facultad de dominarse a sí mismo. Por eso es que cuando uno bebe piensa bien y cuando bebe piensa no bien. Por eso cuando la gente sale a las discotecas a bailar para poder ser más audaces, para tener, ¿verdad?, más fuerza, diga, la pareja que está buscando tiene que meterse unas cuantas para entonces perder la habilidad de no tener tanto miedo, porque cuando alguien está ido, pues todo va bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no debe de ser el caso de la vida cristiana. Vemos que el alcohol reduce la función cerebral superior, permitiendo que elementos primitivos tomen control. Así que el aspecto de quién usted es cuando está ejerciendo el autocontrol que Dios le ha dado, que se supone que usted ya tiene más encima del Espíritu Santo, usted está más dispuesto a decir cosas, hacer cosas, escuchar cosas, tolerar cosas, participar con cosas, lo más probablemente no agradan al Señor. Por eso, 1 Corintios capítulo 6, mira lo que dice versículo 6 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fuerte, la lista fuerte. Escucha, que no entendió, esta es la verdad. Pero mira lo que dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta no es la lista completa, pero lo que quiero apuntar está aquí. Está diciendo que aquella persona que no se deja influenciar por el Espíritu, o es idólatra a los sentimientos de las pasiones de su carne y lo que Dios, versus lo que Dios quiere, usted no hereda el reino de Dios. Ahora, nota también en el verso que estamos viendo de que también está el llamado de la alternativa. Mira el versículo 18 de nuevo con su Biblia abierta. No os embriaguéis con vino, porque dice en la cual hay disolución. El resultado del vino en realidad no, cuando lo usas mal, te lleva a un final no deseado. Sin embargo, el contraste es ser llenos del Espíritu. Esa es la alternativa superior. Es más, esta expresión que Pablo está diciendo, la está haciendo en el contraste a la anterior, de estar embriagado. Porque la plenitud del Espíritu, hermano, nos capacita para tener claridad, dominio propio y una vida que impacte positivamente a todos aquellos que nos rodean. Más tarde, si usted lee en otras partes, cuando Pablo le escribe a Timoteo lo que define un hombre maduro cristiano que califica para lo que sería el pastorado, él obviamente habla, está hablando de un hombre que no tiene control, que toma en exceso. En ningún momento Pablo hace el argumento que el tomar es pecado. ¿Cuál es la agenda del hermano Nazario? Ninguna, simplemente quiero que usted esté claro. Pues yo puedo decir este mismo verso y hay personas que por sus convicciones personales, las cuales respeto, pueden tomar algo, cogerlo fuera de contexto, hacer un pretexto. Hay que tener cuidado. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque algo que sí quiero que nosotros veamos cuando hablamos de esta idea de ser llenos del Espíritu, quiero abundar un poquito más, como lo dije la semana pasada, y quiero que veamos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para la vida cristiana. Número uno, es imposible vivir la vida cristiana abundantemente sin ser llenos del Espíritu. Para eso entonces Juan nos va a decir en versículo 14, capítulo 14, versículo 26, mire, más el Consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dos cosas que el Espíritu Santo hace en este verso, lo puede ver claramente. Él os enseñará y Él os ¿qué? Recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso le he dicho 1000 veces, lo voy a decir 1000 veces más, con amor y con mucha fe. Si usted no está en los medios de gracia, usted no puede crecer. Hay gente que dice, hermano, es que yo leo, pero no me gusta leer. Está bien, no hay problema, no le gusta leer, pero por lo menos escuche y lea, haga algo. Porque este es el problema. Si no entro en su mente, Dios no se lo puede recordar. Y por eso el Espíritu Santo no hace magia. No es que te dé una revelación de lo que Juan capítulo 14, versículo 26 dice. No, tú tuviste que haber leído Juan 14, 26 para que te recuerde Juan 14, 26. También entonces Pablo nos dice aquí, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, vemos aquí también de que todos los que son, vamos a revés, todos los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Será por eso que su vida tiene un desorden espiritual, moral? Porque usted viene a la iglesia, usted ha confesado que Jesucristo es el Señor, pero su vida no ha recibido el efecto total de que Jesucristo es el Señor. Venir a la iglesia, todo el mundo, mire, yo veo, aún el domingo de la mañana, yo tengo la costumbre, no sé por qué, no tienen que compartirla, yo me levanto a las 7 de la mañana, el día del Señor, leo, estudio, es un tiempo personal. Y yo también veo cosas por las redes y escucho. Yo no estoy ciego y veo qué es lo que está pasando y qué es lo que dicen por ahí en mi comunidad latina. Y no es lo que estamos hablando. Hay muchos hermanos de la fe que amamos, que tenemos diferencias secundarias, etc. Pero no todo el mundo está claro en lo que es el Evangelio. No todo el mundo entiende quién es Cristo. No todo el mundo entiende quién es el Espíritu Santo y sus funciones bíblicas como la palabra de Dios nos dice.
Notamos también que, hablando de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para la vida cristiana, es esencial para el gozo cristiano, la oración y el servicio y la obediencia. Usted no puede hacer ninguna de esas cosas y desearlas si usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Será por eso que usted no le gusta? No, esa es la pregunta. ¿Será por eso que usted no encuentra gozo en la palabra? ¿Será por eso que usted no encuentra gozo en el servicio y la obediencia a la palabra de Dios? Lo digo porque ahora en la palabra, cuando vemos en Juan, continuamos en lo que sería el capítulo 15, versículo 15, el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, aquí está la clave, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué podéis hacer? Nada. Cuando dice fruto no está diciendo conversiones. Cuando dice fruto no está hablando de dinero. Cuando dice fruto no dice que todos tus hijos son cristianos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero nosotros pensamos que eso es lo que significa. Ahí lo que significa es que el fruto que nosotros llevamos es el resultado de la voluntad de Dios para nuestras vidas, incluyendo todos los problemas. Pero ¿saben qué? Lo hacemos con amor, con contentamiento, con obediencia, vayan las cosas bien o vayan las cosas mal. Y ese es el problema para todos nosotros. Entonces la pregunta es: ¿cómo somos llenos del Espíritu? Porque tenemos que llegar a esta pregunta. Entonces quisiera dar 4 observaciones tomadas del pastor Sujel Pichele, que habló de este tema en un momento dado, y esto fue lo que dijo. Número 1, como está escrito en un imperativo, el verso dice: sed llenos, ¿qué dice? Del Espíritu. Entonces aquí, como está escrito, dice el pastor, es un mandato, no es una sugerencia. Número 2, los cristianos entonces tenemos un papel activo y responsable de obedecer ese llamado. Número 3, esto es una forma, está escrito de una forma plural, está hablando de la gramática, y lo que está diciendo es que esto está dirigido a todos los creyentes, no solo algunos, no solamente los hermanitos de Éfeso. No, esto le toca a usted también, por eso que tiene una copia en su Biblia, en su mano. Y en cuarto, está escrito lo que se llama, es una voz pasiva y en tiempo presente. Le interpreto eso. Significa, es como decir, déjense llevar constantemente. Déjense llenar constantemente. No dice llénate. Así suena cuando lo vemos en la Reina Valera. Pero está diciendo y nos está apuntando que todos los cristianos somos llamados por Dios para ser llenados, pero nosotros no somos la fuente que nos llena. Para cualquier persona que no es cristiano, esto suena ridículo. ¿Cómo es que tú le dices a alguien que haga algo que no puede hacer? Pero en este caso, a menos que usted no entienda quién es Dios y quién es usted, qué es lo que Dios hace y que usted no puede hacer, usted no entiende este verso. Y entiendo que no es el caso en el día de hoy. Entonces es importante esa pregunta: ¿cómo somos llenos del Espíritu? Pero también hay que ver qué debemos de evitar para ser llenos del Espíritu. Porque la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, que nosotros debemos de evitar contristar el Espíritu Santo. Miren lo que usted está diciendo aquí, Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. El mismo espíritu que te selló, que marcó que eres propiedad de Dios, es el mismo espíritu que debes de evitar contristecer. O sea, tú no estás tratando de causar fricción con Dios, porque es un don que Dios te dio a ti para que sea sostenido para Él. Nadie puede continuar estando en Cristo si no es con la ayuda del Espíritu que nos mantiene ahí. Por eso hay que recordar que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. También nos llama a evitar a ser controlados por cosas opuestas al Espíritu. Ese es el argumento de Pablo cuando dice: no estén embriagados, al contrario, sean llenos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 17 nos dice que la carne desea lo que es contrario al Espíritu. Se lo voy a mencionar aquí, miren lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué significa eso?
Cuando usted no quiere leer, cuando no quiere orar, cuando no quiere conectarse el miércoles o aparecerse, hay razones que son legítimas, hermano. Yo no soy legítimo. Hay razones que son, bueno, delante de mí, como yo no veo su corazón. La gente me dice algo, yo le creo. Ese es mi trabajo, eso es lo que la Biblia me dice. Usted me dice, hermano, yo no puedo por esto, yo no tengo problema. Porque si yo tengo una lista de sospechas, yo no duermo. Ustedes son muchos, soy uno. Yo creo que la gente dice, pero delante de Dios es que usted tiene que estar claro. Si usted no desea las cosas del Espíritu, es porque usted no está siendo llenado del Espíritu por los medios del Espíritu para la obra del reino de Dios que es empoderada por el Espíritu. Nosotros debemos de evitar patrones mundanos opuestos a los patrones de Dios. Entonces, los medios positivos o los medios de gracia es lo que Dios nos da para ser llenos del Espíritu. Por ejemplo, llenar nuestra mente con la palabra de Dios es la única forma que nosotros podemos ser llenos del Espíritu. Porque si la realidad fuera que yo puedo convertirme en mi acción por una oración, porque yo lo hice, yo quise salvarme hoy. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, si yo me pudiera salvar, pues entonces en realidad yo me puedo llenar, porque yo soy el que controlo. Pero si esto es una obra que Dios hace en mi vida, la cual Dios me da su espíritu para preservarme hasta el final, lo que yo entonces puedo hacer es aquello que concuerda con una naturaleza nueva, que es una naturaleza que ama las cosas de Dios. Por eso entonces vemos que nosotros, hay un pasaje paralelo que es Colosenses 3:16, cuando habla la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa es la forma que alguien es lleno del Espíritu. El Espíritu también nos enseña a través de la palabra antes de llenarnos. Entendemos que Dios nos convence. ¿Cuál es uno de los ministerios del Espíritu? Convencernos de pecado. Pero usted no puede entender lo que es el pecado hasta que no fue informado. Por eso cuando estamos hablando de ser lleno del Espíritu, hay mucho más que tiene que pasar antes de eso. Si hubiese alguien en la iglesia que no era cristiano, nadie puede jamás ser lleno del Espíritu sin entender el Evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí. La fe se fortalece por la palabra de Dios y la obediencia. Ese es el medio que el Espíritu Santo usa, no solamente para convencernos de su pecado, de la justicia de Dios, de la hermosura de Cristo, es únicamente la palabra, sola escritura, es solamente a través de la palabra de Dios. Por eso en otro caso vemos que Santiago nos dice con mucho amor lo siguiente, déjame ver si aquí sale. Muy bien. Sed pues, ¿qué dice ahí? Hacedores de la palabra. De verdad, Santiago, pero es que si yo no puedo. Bueno, te está diciendo, sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente gente que le gusta como suena. Ay, sí, yo estoy de acuerdo con eso. La verdad que sí. Orar. Todos debemos orar. Evangelizar. Gloria a Dios. Ojalá que la gente vaya. Yo no voy a ir. No que todo el mundo vaya. La gente necesita de Cristo. Pero de mí no. De otros sí. Sed pues hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Aquí llegamos al punto. Sí. Aquí está el aspecto pastoral. Cuando usted solamente oye las cosas y no lo obedece, usted se está engañando. ¿Engañando de qué, pastor? De que usted está siendo fielmente un hijo, una hija de Dios. Dios no tiene hijos desobedientes. Dios tiene hijos, hijas obedientes. Y todo hijo de Dios puede ser obediente porque es empoderado por Dios, porque se le dio el Espíritu. Y el Espíritu proviene del entendimiento, la cual es revelado en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando dice, haz la palabra. No la oigas, hazla. Ese no fue el asunto que Dios le había dicho a los discípulos cuando estaba confrontando a los fariseos. Le decía, ok, muchachos, hey, Pedro, cállate, déjame hablar. Pedro siempre está hablando. Miren, ellos hablan bien, saben la ley, pero miren, hagan esto. Cuando me hablan de ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no como lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada. Porque ellos son hijos del diablo que tienen la llave de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. No la usan y más nadie la va a usar. Porque ellos no quieren que nadie la use.
que todos estos hombres eran oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, antes de continuar, apliquemos algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas las cuales te controlan a ti? Hermano. Vamos con la lista. Enojo, envidia. Tú siempre estás compitiendo en tu mente con alguien más, ¿no? Porque si por una vez tienes esto, yo necesito tenerlo, porque es que, bueno, Dios quiere que yo prospere. Sí, pero tú no tienes trabajo, los recursos y las deudas te están ahogando. La codicia, el descontentamiento, el licor, el vino, las sustancias o drogas legales. Yo conozco cristianos que se han arrepentido, por eso puedo decirlo, que han sido víctimas de su pecado en usar drogas que le han prescrito de una forma que no es cristiana. Eso es posible. Si usted puede usar del vino, usted puede usar de las drogas legales. 2. ¿Cuáles son las evidencias en tu vida que está lleno del Espíritu Santo de Dios? Las evidencias en tu vida. ¿Tu familia puede evidenciar eso? ¿Tus amistades pueden evidenciar eso? ¿Tus hijos, tus trabajadores pueden ver eso dentro de ti? ¿Pueden ver eso dentro de mí? Porque si no, hay una evidencia más grande de que Dios es el Señor versus yo soy el Señor, que dice que Dios es el Señor, que no es lo mismo. Usted es mentiroso. Mire, usted hay que darle un Emmy Award, un Grammy, un Oscar, de tan mentiroso y embustero que usted es. Que el que se lo va a dar es Dios cuando lo tira al infierno. Dios es fiel, paciente y bueno. El Evangelio está todavía disponible. Cristo llama con brazos abiertos diciendo: hoy es el día que vengas a Él y te arrepientas y seas lleno del Espíritu. La esperanza es que hoy podemos alcanzar esto, que por gracia únicamente podemos recibirlo, pensando que Dios nos llama activamente ir detrás de eso. Es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque la carne es real. La carne es mala. Es malo para usted, es malísimo para mí. Todos estamos lo mismo. Pero hay que recordar que con todo eso Dios nos llama a entender. Bueno, si entonces la llenura, continuamos aquí, si la llenura del Espíritu nos lleva a evitar estar embriagados, ¿cómo afecta la forma que debemos celebrar al Señor en nuestra vida cristiana? Y eso, continuamos en el versículo 19, viendo entonces este encabezado: celebra al Señor con adoración y con ¿qué? Y con gratitud. Veamos entonces, mire su Biblia, ábrala, porque vamos a ver entonces lo que dice el versículo 19-20, dice Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias ¿por qué? Por las cosas que te fueron bien. No, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más placentero, hermano, cuando nosotros podemos reunirnos, así sea, por ejemplo, usted se acuerda, creo que fue la semana pasada, que nosotros nos vimos el sábado en la casa del hermano Sergio y muchachos, que tanta carne había, gloria a Dios. Nosotros somos gente rica, aparentemente, porque, muchachos, había carne para... Pero nada, pero aún es más lindo cuando nosotros no solamente, tal vez en ese ámbito compartimos, pero también es lindo, yo me pongo a pensar cuando estoy con los hombres, el primer viernes del mes, y nos reunimos, y nosotros, yo me llevo la bocina grande, cantamos himnos, comemos, cantamos, oramos, hacemos lo que es la rendición de cuentas. Nosotros podemos abrirnos y ser vulnerables para que Dios nos ayude por otros hermanos a crecer. Eso es hermoso. Pero una de mis partes favoritas entre todo eso, y la comida obviamente, es cuando nosotros cantamos. Yo creo que hay algo muy hermoso cuando el pueblo de Dios canta la palabra de Dios por el Espíritu de Dios para la gloria de Dios. En este caso lo que estamos viendo. Porque mira lo que dice el verbo. Dice, hablando entre vosotros con salmos,
himnos y cánticos espirituales. Es interesante porque aquí está sugiriendo una comunicación mutua en la congregación. La adoración es tanto individual como es colectiva. Entonces, no solamente que nosotros, y me fascina la idea de que hablando entre vosotros, en otras palabras, no es meramente cantando entre vosotros, aún es en el hablar el contenido de estos salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es para la gente que dice, no, pero yo, hermano, yo no canto. Pues está bien, pues puedes hablarlo. Puedes animar a alguien con algo que escuchaste, un himno que te ministró. Y aquí es interesante porque es una adoración individual y colectiva, por eso nos están diciendo salmos, himnos, cánticos espirituales, abarcan diversas expresiones de alabanza inspiradas por el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu llena nuestras vidas, hermanos, brota una adoración sincera que nos une como la fe, que obviamente Dios ha puesto en nosotros, una familia de fe, es una familia que es el resultado de una fe salvadora, una fe de gracia, y por eso es urgente, hermanos, que hoy nosotros entendamos que el mundo necesita ver una iglesia que esté unida en alabanza, no solamente en teología. La teología sola lo mata. Uy, hermano, no diga eso. Sí, porque cuando Dios nos llama a nosotros a adorar en el aspecto literal de lo que es la adoración, Él fue el que creó los instrumentos, Él fue el que creó, todo lo hizo Dios. Dios nos llama entonces a ejercer algo que en su contenido es teológico, pero es algo la cual está amarrado, y digo esto con mucho cuidado, al aspecto de nuestras emociones. A gente que se ha desconectado tanto de las emociones porque creen que porque fulano allá, que aquí el otro, mengano y sultano lo hacen mal, pues yo no lo voy a hacer. Ah, pues usted está mal también. Ay, hermano, usted no diga eso, porque nosotros tenemos que ser objetivos, nosotros tenemos que ser personas de verdad, en propiedad, con el Espíritu Santo, dominio propio. Eso que este ya no llora si le meten en el pie, se da el dedito pequeño en la esquina de la... ya no llora. No. Usted ve una película, ¿verdad? Es como cuando, yo le conté una vez, se lo repito, ¿usted se acuerda cuando primero había salido Lion King? Que aparentemente será una nueva, hablando del papá. Pero cuando entonces viene y, ¿verdad? Y el nene ve que el papá se cae, se muere y se le trepa encima y comienza a jalarle el oído y le dice papá, y usted no importa qué edad usted tenga, le guste su padre o no, todo el mundo llora. Todo el mundo llora. Las emociones es algo que Dios ha puesto dentro del hombre, la cual es parte de la naturaleza de quién es Dios. La diferencia es que Dios tiene emociones, pero no como las suyas. Nosotros tenemos que ver que Dios nos ha dado himnos, cantos espirituales, salmos para cantar y recordar que es lo que Dios ha dicho y ha hecho. Por eso es que los salmos es el himnario de Israel. Hay salmos muy bonitos, salmos muy depresivos, pero todos adoran a Dios. Salmos que llaman que Dios le rompa la boca a los dientes de los enemigos. Salmos fuertes. Y son cantos igual. No creo que yo voy a cantar uno de esos, pero están ahí. El punto es, Dios ha hecho eso para que el hombre pueda reflejar, pueda desahogar en una forma bíblica en adoración delante del Dios que escucha la adoración de su pueblo. Salmo 95, versículo 1. Mira lo que dice conmigo. Venid y cantemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de ¿qué? ¿Qué dice ahí? La roca de esta salvación. Pero dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Cuando usted cante, cante con gracia. Expresando que usted tiene gratitud hacia eso. Usted sabe esa canción que a usted le gusta, no me diga cuál es, ni quiero escucharle qué cantante. Usted se la sabe que cuando la escucha, se prende todo. ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es? No sé si de las 80, de las 90, si de las nuevas, no quiero que me diga ninguna, pero usted sabe que usted tiene una canción o canciones que cuando las toca usted rápido se monta y se acuerda del momento. Todo el mundo así. Ahora entienda por qué es que Dios le ha dado a su pueblo cánticos particulares. Hay salmos que se cantaban en momentos de triunfo de guerra. Para que la gente recordara que el que ganó la guerra no fuimos nosotros que peleamos con Dios.
Por eso es que debemos de apreciar esto que Dios está diciendo. Pero continuamos, miren lo que Dios ahora dice, porque nos está hablando de una gratitud constante. Dice, dando siempre gracias, ¿por qué? Por todo. No solamente vamos a relacionarnos en la iglesia individualmente, corporativamente, con cánticos, himnos y estos temas espirituales, pero ahora nos está diciendo que esa es la forma que nosotros damos gracias a Dios en todo. Hay una conexión entre lo que es nuestra teología y nuestra himnología y la forma que nosotros crecemos en gratitud. Por eso es que lo que la gente canta en el mundo secular afecta como piensa. Yo diría más, leí una vez un libro hablando de un tema que se llama el péndulo. Era un experimento que habían hecho dos hombres. Ellos descubrieron que después de ver todo lo que ha pasado en la historia, tratando de ver, habrá un patrón que podamos dividir los tiempos para entender cómo mejor mercadear al mundo. Y a alguien se le ocurrió, no sé, que Dios tal vez le tiró, ¿verdad? Una pesetita para que hiciera algo bien hecho. Y entonces, y se ponía a pensar, bueno, la Biblia dice que Salomón decía de que una generación son 40 años. Entonces rápido se sentaron a estudiar y trataron de dividir toda la historia en 40 años, 40 años, 40 años, 40 años. Y descubrieron de que hay diferentes movimientos de como un péndulo donde en un tiempo vamos a ver que el mundo está enfocado en el individual y en otros 40, si recuerdo bien, eran 20 años para abajo, 20 años para arriba, y el otro extremo era de que el mundo está enfocado en el aspecto comunitario, corporativo. No estamos hablando de demócratas no, estamos hablando de, hay diferentes movimientos y dependiendo este péndulo de lo que son las generaciones, hay ciertas cosas que encajan. Para aquellos que nacieron de la generación donde tú eres responsable, tú tienes que hacer por ti, aquí nadie va a hacer nada por ti, esa gente choca con los de hoy. Es otra generación. Y no estoy hablando de republicanos ni demócratas. Hay diferencias en las generaciones. Pero entonces entendemos aquí de que hay una diferencia cuando nosotros como cristianos estamos hablando de nosotros celebrar al Señor con adoración y cuando entonces nosotros vamos a dar gracias a Dios. Eso depende de cómo nosotros estamos siendo influenciados por el mundo o por Dios. Y yo argumento con este libro, que no es un libro cristiano, yo digo que lo que mantiene el péndulo en el medio es la iglesia. Te guardas de no ser muy enfocado en ti y no te guardas de ser muy enfocado en nosotros. Te mantiene en el centro, porque la iglesia es el único organismo que está enfocado en que tú importas como persona, pero importas corporativamente en Cristo. Entonces, una actitud de gratitud distingue al creyente lleno del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Superando las quejas, el pesimismo. Es urgente, hermano, que nosotros entendamos esta realidad. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de nuestras dificultades como cristianos, el engrandecimiento sincero evidencia nuestra confianza en la soberanía de Dios. Hay personas que yo no creo que a veces dicen que creen en la soberanía de Dios porque casi nunca, bueno, mentira, casi nunca, exagerado, casi nunca tienen agradecimiento en su boca. Siempre se están quejando por todo. ¿Qué si esto? ¿Qué si los aranceles? ¿Qué si Trump? ¿Qué si el gobernador? ¿Qué si esto? ¿Qué si mi vecindario? ¿Qué si el basurero? Todos se quejan. Todos se quejan. Entonces, explíqueme cómo usted cree en un Dios soberano. Y usted ama a ese Dios soberano, porque aparentemente todo le amanece a ese Dios soberano. No hay agradecimiento. Por eso el texto dice, dando siempre gracias por todo. Hermano, pero es todo. Bueno, creo yo que en cualquier lenguaje todo es todo. Todo. Quiero dar tal vez 4 observaciones que con el aspecto del ser agradecido, número 1, y cómo nos afecta. Número 1, regulación emocional. La gratitud nos ayuda a enforzar nuestra atención en lo positivo, reduciendo sentimientos negativos y mejorando nuestro estado de ánimo. Cuando usted puede ser más agradecido, usualmente las personas no están de mal humor y tan sensibles, o como dicen en inglés, trigger happy, que por cualquier cosa jalan el gatillo de la emoción y le explotan a todo el mundo. 2, fortalecimiento de vínculos. Expresar agradecimiento fortalece las relaciones interpersonales, generando confianza y promoviendo conductas de apoyo mutuo. Es que nadie nunca me dice gracias, pero esto es el primero que te pasa quejando. Tanto que hacen por ti, tú nunca ni siquiera te dan las gracias. Yo recuerdo un tiempo que cuando estuve en un restaurante, usted por lo menos tenía contacto con alguien, si usted va saliendo y van comiendo, usted por lo menos dice buen provecho. Pues no. ¿Sabes de qué pueda? Yo no, yo lo voy a hacer porque es que yo soy cristiano y yo creo que es correcto.
Y sabré Dios si me abre una oportunidad más tarde para hablar de Cristo en otro momento. Y por lo menos le caí bien, vamos. Tal vez le caiga mal el evangelio que le diga, pero le caigo bien yo. 3. Incremento de bienestar. Estudios demuestran que practicar la gratitud aumenta la felicidad, la satisfacción con la vida y la resiliencia. Amén. Esto lo escribe alguien que no es cristiano, pero tiene los principios bíblicos. 4. Final, una función social. Reconocer y valorar las contribuciones de los demás fomenta la cooperación y el sentido de comunidad esenciales para la convivencia. Hermano, usted no puede convivir con nadie que usted ni siquiera exprese su gratitud hacia las contribuciones positivas de esa persona a su vida, a sus hijos, a su negocio, a su trabajo, a sus mascotas. Eso es parte de lo que estamos hablando cuando nos está Pablo diciendo, el Espíritu Santo dando siempre gracias por todo. ¿Por qué? Bueno, y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero Tesalonicenses creo que nos da más claridad, permítame aquí. Miren conmigo lo que dice Pablo, dar gracias ¿en qué? ¿En qué? Ok, en todo. Porque esta es la que, la voluntad de Dios. Wow, ¿cómo va a ser? Yo nunca he visto ese verso. Sí, ese verso está ahí. Y es para usted hoy, para que se lo lleve. De gracias en todo. Le fue mal en el examen, de gracias a Dios. Le chocaron porque la persona estaba en el teléfono viendo YouTube, de gracias. Le robaron algo, de gracias. Faltaron el respeto, de gracias. ¿Por qué? Porque el verso dice, esta es la voluntad de Dios. Ahora, le explico eso. No es solamente que Dios quiere, la voluntad de Dios es que dé gracias. Le expando más. Es que lo que pasó fue la voluntad de Dios. Amén. 2 por 1. Bobo, dicen pobres. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que nosotros hagamos, debemos dar gracias. O si algo nos pasa a nosotros, debemos de dar gracias. De gracias. Yo sé que no quiere dar gracias, yo tampoco quiero dar gracias, pero la Biblia nos manda a hacer algo y es por nuestro bien. El negar lo que ha sucedido es negar de que Dios sigue siendo soberano y nosotros tal vez podemos darnos a los pechos con mucha teología calvinista, pero en realidad no vivimos lo que decimos. Y Dios no quiere eso, porque si somos llenos del Espíritu, vivimos conforme el Espíritu. Apliquemos entonces para llegar a nuestro último punto, aquí. Ponte a pensar, ¿en qué 3 áreas tienes que comenzar a mostrar una gratitud que refleja estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las 3 áreas? Solamente tienes 3, no voy a dar más, solamente estoy dando 3, no abuso. En tus emociones, en tus finanzas, en tu salud, en tu cónyuge, con tus hijos. ¿En qué 3 áreas tienes que comenzar a mostrar una gratitud y mostrarle que el Espíritu Santo está dentro de ti? Porque es donde nosotros mostramos evidencia de que somos imitadores de Dios. Versículo 1 y 2. Recuerde, todo esto está conectado. Entonces, otra pregunta que debemos de considerar, ¿de qué forma tu gratitud está siendo afectada con la falta del uso de los medios de gracia? Porque yo estoy convencido que cuando nosotros somos mal agradecidos, lo menos que estamos haciendo es estar en la palabra de Dios y dándole gracias a Dios y cantando himnos y salmos y cánticos espirituales. No estamos haciendo eso. Cuando una persona comienza a enfriarse en su caminar espiritual, y como yo decía una vez, antes se sentaba aquí y poco a poco sigue subiendo la fila hasta que llega hasta atrás. Y después no viene unas varias semanas, puede ser que se enfermó, pero en muchos casos no es el caso. ¿Cómo está tu vida espiritual? Ay, pues este sabe, pastor, he estado muy ocupado. Qué bueno, gloria por el trabajo. ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, pastor, ha sido muy difícil. Usted sabe cuando tengo break. Está bueno. Mire, ¿y qué serie de televisión está viendo últimamente? Oh, sí, estoy viendo una que se llama, ¿cómo se llama? La Casa de David. Que es una historia, ¿verdad?, de la vida de David. Y cuéntame cómo está la serie. Pastor, está brutal.
Pues gloria, es de la Biblia, sí, de la Biblia, una cosa increíble. Eso está bueno. ¿Y cuánto? No, ya yo vi ¿cómo se llama? Las 2 seasons completas. Gloria a Dios. Temporada. No tiene tiempo para leer la Biblia. Yo no dije que es pecado, porque yo no determino eso en su vida. Pero la falta de control que usted tiene en su vida muestra que lo más probable el Espíritu Santo no está dirigiendo a usted. Usted no puede decir con certeza que está siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo no voy a poner el estándar mío sobre el suyo. Y decir, tú no estás lleno del Espíritu porque yo lo hago así. Tampoco así. Pero la realidad es que si usted ni siquiera tiene como prioridad tener comunión con Dios, usted quiere más comunión con Prime y con la casa de David, usted está mal. Su comunión única, donde tiene que venir toda la fuerza de su vida, el gozo de su corazón, debe de ser con el Señor Jesucristo en su palabra. Amén. Y de esto flaqueamos todos, de aquí para abajo. Amén. Pues Dios nos llama, hermanos, a ser honestos con nosotros mismos. Entonces continuamos y terminamos en este último punto. Entonces hemos visto la necesidad de celebrar al Señor con adoración y celebración. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta adoración, la cual Dios está causando por medio de su Espíritu Santo? Y para eso, con su Biblia abierta, vamos a ver el versículo 21. Mire conmigo. Este tercer punto, la cual es someteos unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Dios. Mire conmigo entonces el versículo 21. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Eso significa que nos sometemos porque tememos a Dios, le tenemos miedo. No. Bueno, es una buena, tal vez, idea para comenzar, cuando usted está interactuando con texto. Pero antes de eso, permítame dar una introducción a este punto. En la película Remember the Titans, una película americana muy bonita traducida al español, se nos muestra cómo un equipo de fútbol americano, recién integrado en una escuela que aún lucha contra la segregación, aprende a dejar de lado sus diferencias. Entonces el entrenador, Boone, interpretado por el conocido Denzel Washington, ¿verdad?, exige a cada jugador que se someta a un objetivo en común, la unidad y el éxito del equipo. Entonces, poco a poco en la historia, los jugadores se dan cuenta de que al escucharse y respetarse mutuamente, incluso cuando sus ideas o antecedentes son fuertes y difieren, se convierten en una fuerza imparable. Esta transformación entonces que vemos en esta película es el vestuario que refleja mismo el principio que encontramos en Efesios 5:21, que someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, al poner el bien común, hermanos, hermanas, por encima del orgullo personal, el equipo logra no solo triunfar en el campo, sino también sanar viejas heridas y construir futuros mejores, recordándonos la importancia de la humildad y el respeto mutuo en nuestras vidas. ¿Se sabe por qué las iglesias, muchas iglesias después de llevar muchos años fracasan? No solamente puede ser el liderazgo, puede ser que ellos perdieron esto. Al principio todo el mundo se amaba y compartían y estaban, ¿verdad?, en los compartir y oraban unos por los otros, pero entonces la iglesia creció, la gente se enfrió y por ahí se fue todo. Y se convirtió en un Sam's Club, en un Beaches, un Costco. Todos son miembros, pero nadie se conoce. Y todos vinieron a comprar algo, no a contribuir con nada. Eso es lo que destruye una iglesia. Note con el verso abierto en su Biblia, dice, someteos unos a otros. Es una observación que podemos hacer exegética, que esta expresión que Pablo le está dando describe una acción continua de estar sujetos mutuamente, sin jerarquías opresivas, sino con un espíritu de servicio. A mí personas me han preguntado, en tu iglesia, ¿cómo es que todos los pastores, nadie hay uno que es cabecilla? Y otro que, esta conversación creo que la tuve con otro hermano el otro día, y él la tiene fuera de la iglesia. Y para mí, después de años de poder creer y entender esto, es lo más liberador del mundo. ¿Cómo es, hermano Alzaro? Entonces, ¿cómo es que una iglesia teniendo tantas cabezas y no se vuelven locos? Bueno, no nos volvemos locos porque la cabeza es Cristo, número uno. Número dos, si usted tiene un grupo de hermanos y nosotros todos queremos el bienestar de la iglesia, ¿cuál es el problema?
Y si no están de acuerdo, pues votamos y la mayoría es dirigida por el Señor y se acabó. Eso es lo mismo que hacemos en la asamblea de la iglesia. Y no todos van a estar de acuerdo. Pero eso funciona. Pero cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros con humildad, confiando que mi hermano me ama, mi hermana me ama, y estamos buscando lo mejor con una conciencia informada delante de Dios, Dios se glorifica. Entonces, vivir la llenura del Espíritu nos lleva a priorizar el bien del prójimo y fomentar la unidad. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo recordemos y lo practiquemos, porque el orgullo y el individualismo dividen a la iglesia y empañan el testimonio de Cristo ante un mundo que necesita ver el amor de Dios encarnado. Porque todo el mundo dice, amor, amor, sí, vamos a amar, ¿verdad? Todos los grupos locos por ahí, con todas las letras del abecedario, vamos a amar, 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 y nadie se ama. Todos se abusan, se toman ventaja de, pero nadie se ama. Pero en la iglesia de Cristo debemos amarnos. Pero el amor que nosotros reflejamos es un amor que fue modelado por Cristo. Amén. Entonces, por eso cuando vemos este texto de someteos unos a otros, más tarde el mismo Espíritu Santo nos dice en Filipenses 2:3, no hagáis por contienda o por qué, vana gloria. Era una gloria vana. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A nadie le gusta hacer eso. Comenzando conmigo. Eso es parte de mi batalla como hermano. Pero si Dios me llamó a hacerlo y Dios me dio el Espíritu Santo como usted, nosotros tenemos todo que ganar y nada que perder. Porque es lo que dice, no hagas nada por contienda. Mira, no hagas las cosas por fastidiar la vida. No hagas las cosas por una gloria vana, sino que debemos de nosotros respetarnos. Esto es difícil, ¿sabes por qué? Porque nosotros a veces pensamos que porque tenemos más alcances en la vida, estudios, dinero, nosotros conocemos más. Entonces yo debería ser la persona que da conocimiento, que da sabiduría, y tú la recibes como un pobre que está recibiendo pan del rey. No. Cuando usted entiende que todos somos iguales en el reino de Dios, por menos que una persona tenga en su educación, no significa que no tiene el Espíritu de Dios, la cual da sabiduría y todo entendimiento a través de la obra del Espíritu para el beneficio de la iglesia. Mire también 1 Pedro 5:6, humillaos los unos a los otros. El llamado no es que humille a otro, aclaro. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, nosotros debemos de humillarnos juntos. ¿Bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que no es humilde va a terminar como el rey Saúl pensando que era Superman. Él era super nadie y terminó pensando que era super alguien, y Dios lo superó y lo quitó. Tenemos que ser humildes. Mire, hermano, conmigo entonces esta última parte del versículo 21, porque nos dice que nosotros debemos de someternos unos a otros, pero no solamente solo, nos dice cómo, o nos dice el contexto del sometimiento. Dice, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Interesante, porque la palabra temor, que aquí se usa en el original, yo no comparto muchas palabras con ustedes porque ustedes no son griegos y menos griegos del tiempo de la Biblia, así que no se va a acordar y no le va a importar, pero esta sí creo que le va a hacer cosquilla. La palabra aquí en el griego es una que usted conoce, que se llama fobia. Entonces dice, en la fobia de Dios. Suena raro en español, porque nosotros también no usaríamos esa palabra, pero recuerda que la Biblia no fue escrito en el español dominicano ni puertorriqueño, ni venezolano, fue escrito en otro lenguaje y lo entendemos ahora. Y lo que está diciendo es, en el temor de Dios, esta fobia implica una reverencia. No es la palabra fobia se usa, pero la connotación no es miedo, es reverencia. Aunque yo personalmente creo que debe de tener miedo, porque el que se para delante de Dios, si la tierra tiembla delante de Dios, usted no va a temblar. Amén. Tiene un miedo también. Pero no es la relación que tengo como hijo de Dios con mi padre. No es que, es que yo no quiero orar porque es que si Dios va a un relajo y me mata. Tampoco así, no exagero. Pero sí va a haber un respeto, un miedo, porque Dios es santo. Dios es santo. Cuando entonces, hermano, nosotros entendemos la grandeza de Dios,
servir y honrar al prójimo ya no es una carga, sino un acto de adoración. Por eso es urgente que nosotros podamos a tomar esto y aplicarlo, porque al perder de vista la reverencia a Dios, perdemos la base que sostiene nuestra unidad y amor mutuo. Si nosotros no nos podemos amar y respetar, es decir, yo amo a Dios que no lo veo, pero no amo a mi hermano que lo veo. Es lo mismo, mismo concepto. Nosotros amamos a Dios, respetamos a Dios, respeta a su hermano. Sométase con amor a su hermano. No significa que ellos van a enseñorearse sobre usted, no, tampoco así. Pero debe haber un respeto. Y entender que no todo el mundo tiene la misma madurez. ¿Usted quiere ser feliz? Acuérdese eso. No todo el mundo tiene la misma madurez. Usted toma las cosas de quien viene, con amor. Tiene que considerar todo eso. Por eso las cosas para mí dependen de quién vino y cómo me lo dijeron. Y si esa persona tiene maduro o no. Porque una persona que es madura y tiene experiencia, que me dice algo así de algo, pues entonces tiene urgencia. Una persona que todavía está creciendo, bendito, que ¿verdad? Está aprendiendo a amarrarse los zapatos, como quien dice la vida, pues sí voy a escuchar, pero no es lo mismo, no tiene el mismo peso. Usted entiende ese concepto también. Entonces terminemos, pero quiero que vean entonces otros 2 versos más para poder concluir con lo que estamos viendo. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de ¿qué? Sabiduría. Si usted no teme a Dios, usted no es sabio. Y el temer a Dios no es un concepto intelectual, es manifestado en una vida experiencial. Usted manifiesta lo que usted cree. Salmo 111, versículo 10. Dice casi lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que el que cree que es sabio, pero no muestra temer a Dios, no es sabio. Y de acuerdo a Santiago, es alguien que oye y no hace, y el que oye y no hace se engaña a sí mismo. Usted no puede imitar a Dios y engañarse a sí mismo. Usted no es lleno del Espíritu, y el Espíritu Santo permitirle que usted se engañe a sí mismo. Eso no funciona así. Por eso es que podemos también terminar aplicando con 2 preguntas finales. Número 1, ¿cómo impactaría tu testimonio si tuvieras una actitud más dispuesta a someterte a otros que saben menos que tú y a veces hacen menos que tú? ¿Usted sabe que hay personas que a veces que nosotros ni siquiera son buenos hablando? Personas que también no son buenas en la elocuencia y cuando hablan se tropiezan todo tipo de letras, se comen todos los puntos, se tragan las comas, un reguero. Pero no por eso no significa que no lo vamos a escuchar. No por eso no significa que no le vamos a dar valor y designar la importancia de su presencia en el cuerpo a la cual Dios nos ha puesto juntos. Esto apunta al orgullo de nosotros, nuestros corazones. Ese es el asunto. Dos y final. ¿Es el temor a Dios una motivación para que respetes y mires a tus hermanos y hermanas con mayor amor? Sí, mientras más podemos ser como Cristo y crecemos en nuestra santidad, una de las evidencias que estamos creciendo en la santidad a Dios es que nosotros podemos respetar y mirar a otros que en realidad en categorías son menos que nosotros como mayores que nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ese fue el carácter de Cristo. ¿A quién Cristo trató como si Él genuinamente era Dios todo el tiempo como lo haremos nosotros? A nadie. Porque no le hablaría a nadie. Él no toleraría a nadie. Él no sanaría a nadie. Él hubiera matado a Caín y le hubiera hablado. Usted se acuerda al principio. Caín, ¿está tu hermano? Soy acaso yo igual de mi hermano. Eso era para meterle un pescozón y mandarlo para el infierno. Y Dios no hizo eso. Eso era antes de que Cristo llegara. Cristo mismo cuando se enfrentó a sus enemigos, ¿le los trató de esa forma? No. La única vez que Dios se puso, entre comillas, violento de una forma santa fue en el templo. ¿Por qué? Porque estaban desecrando, abusando. Habían convertido el templo de adoración en un prostíbulo. No, si alguien cogiera la casa de su madre y la convierte en algo así, yo creo que usted va a responder también.
Entendemos, hermanos, que nuestro llamado, como estamos viendo, es de ser llenos del Espíritu Santo. Dejémonos llevar por el Señor y su Espíritu en base a su palabra y no los excesos del mundo. Con eso entonces terminamos haciendo nuestro último repaso de la tesis, que es: vivan en la plenitud del Espíritu Santo, expresando esa llenura mediante una adoración sincera, gratitud constante y una sumisión mutua en reverencia a Dios. Oremos, hermanos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por que tú eres suficiente y tu Espíritu, Señor, gracias que tú nos lo diste para una garantía. Ese mismo Espíritu nos guía, nos protege, nos ayuda a odiar nuestro pecado. Es tu Espíritu que nos ayuda, Señor, a poder tener valentía en un mundo que a veces nosotros sentimos miedo porque son mucho más que nosotros. Pero más eres tú que ellos. Gracias, Padre, porque nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos ser llenos de tu Espíritu para servir más, para amar más, para poder, Señor, dar más, Señor, de todo lo que nos ha dado a nosotros. Aunque no sea mucho, pero es que al tener a Cristo sentimos que lo recibimos todo. Gracias, Señor. Glorifícate en esta semana. Que tu palabra dé el fruto al 100%, porque entendemos que este es tu deseo, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.